Panolti, Viali, Chicahuatica. A todos buenas noches. Después de un largo día para un servidor, prometí por allí tenerles un video como comentario acerca de la publicación del día de ayer en nuestra página Curso de Náhuatl Práctico respecto a los saludos comunes en el idioma náhuatl. Tenía ahí una leyenda a la imagen que decía algo un tanto fuerte, pero lleno de convicción y realismo. Una persona que estudia leyes, que está tomando el curso, lo expresó de una forma más moderada. El utilizar saludos adoptados del español es violentar los derechos lingüísticos de los nahuablantes. ¿Por qué es necesario un comentario a este respecto? Porque inclusive muchos nahuablantes nativos han terminado por adoptar este tipo de saludos. Y personas que tenían la intención, por cualquier razón, de aprender el idioma náhuatl, también terminaron utilizando los saludos provenientes del español traducidos al náhuatl. Como resultado tenemos palabras como cualitonali, cualitonati, cualitiotla, cualiyowak. Adecuaciones provenientes del español, del buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué quizás suceda esto? Bueno, en la experiencia personal creo que quizás esto se deba a el empleo inadecuado de las preguntas. En búsqueda del saber del idioma náhuatl, es común que nosotros tengamos la idea, bueno, los que solo hablan español al principio, tengan la idea de que todos los idiomas son iguales y que como en inglés saludamos, bueno, saludan, good morning, y esto significa apropiadamente buenos días, good afternoon, buenas tardes, y así por el estilo, y que en otros idiomas, en italiano buongiorno, buenos días, buonasera, buenas tardes, buonanotte, buenas noches, evidentemente. Entonces piensan que entonces el náhuatl será indistinto y entonces se dirigen sea al maestro que les esté dando la clase en náhuatl o a la persona nahuablante que les esté comunicando el idioma, le preguntan, ¿cómo se dice buenos días en náhuatl? ¿Cómo se dice buenas tardes? ¿Cómo se dice buenas noches? No le preguntan, ¿cómo se saluda? Y entonces afectan a la forma de pensar del nahuablante, sea este nativo o no. Todos se terminan afectando y empiezan a creer que es necesario decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, para hablar con propiedad. Puede ser esta alguna de las razones. Quizás haya algunas otras que ustedes podrían bien comentarnos para extender nuestro conocimiento, ¿no? Esto pues afecta a la belleza del idioma náhuatl. ¿Por qué? Bueno, hay personas que hablan apropiadamente los saludos en particular, que es de lo que estamos hablando en náhuatl, y dicen si son huastecos piali, si son de otras variantes panolti, o según el saludo regional que tengan. Y entonces cuando le dice a alguien, ¿y qué significa? Cuando les preguntan, por ejemplo, he visto algunos comentarios por allí, me refiero a los comentarios y a lo que cotidianamente yo he visto con compañeros que tengo nahuablantes de distintas variantes. Les preguntan, ¿y qué significa piali? ¿Y qué significa panolti? Y contestan, buenos días, hola, buenas tardes. Lo usamos así, ¿no? Quizás no se saben expresar. Lo correcto sería siempre decir, si yo, hablante hispano, quiero saber cómo se saludan en náhuatl, es lo que voy a preguntar. Por favor, a los que están aprendiendo náhuatl, en la variante que sea, y van a hablar con un nativo o maestro de náhuatl, pregúntenle, ¿cómo se saluda en náhuatl? ¿Cómo se saluda en náhuatl? Nunca pregunten cómo se dice buenos días en náhuatl, si no se perderán de una belleza que veremos en este video. Y ustedes que hablan náhuatl,
Nunca digan, mi saludo significa buenos días, buenas tardes, etc. Quizás se deba a que algunos nahuablantes, algunos, y muchos otros, yo tengo la seguridad de que sí. Pero lamentablemente hay quienes simplemente heredaron la lengua o la adoptaron y no saben qué significan los saludos en náhuatl. Algunos tengo la certeza que sí, ahora diré, tengo la certeza porque, por ejemplo, en algunos comentarios a la publicación del día de ayer, comentaron, es que significa esto, es que esto es por respeto, etc. Vamos a comentar, vamos a ahondar un poquito en los saludos característicos en algunas regiones, los que personalmente conozco. Agregaré quizás algún comentario sobre los que ustedes pusieron. Si se me olvida, ustedes pueden volver a comentar con confianza. Compartan lo que saben sobre el significado de su saludo regional. Piale. Empecemos por el saludo bonito de la variante huasteca. Piale proviene del verbo tener. Sí, pía, la pía en náhuatl, tener. Y entonces, este saludo es una contracción de una pregunta completa. Este saludo completo sería Kentimo Pialía. ¿Cómo te tienes? ¿Cómo tienes tu día? ¿Cómo estás? Es un saludo un tanto más profundo que simplemente decir buenos días, buenas tardes. De hecho, esto hasta lo comento como si fueran, bueno, pues, ten un buen día como puedas. Pero el Kentimo Pialía, ¿cómo tienes tu día? Me estoy preocupando por la situación particular de la persona. Es un saludo más profundo, ¿verdad? Lo mismo sucede con el otro saludo común, típico, Panolti. Panolti tiene un parecido con Piali, pero este viene de Panoa, pasar. Y entonces este significa, como propiamente algunos de ustedes lo saben, la frase completa es Kentimo Panoltia. ¿Cómo te la estás pasando? ¿Cómo estás? Otra vez, más profundo, ¿cómo te la estás pasando? Algo más bonito, un saludo que expresa interés personal por nuestro interlocutor. Inclusive el interés personal y respetuoso se refleja en la variante de este saludo en algunas zonas colindantes del estado de Puebla y Veracruz, con el panoltitzino. Es decir, ¿cómo se le está pasando a usted? Así que estos dos saludos ya nos expresan una idea de lo profundo. Lo bonito también se refleja, por ejemplo, en el saludo regional que ocupamos en los municipios de Tequila y Atlahuilco. Tequila es donde radico. Tequila, Veracruz, aclaro. Alguno de mis alumnos me dice, oye, pero Tequila está en Guadalajara. Bueno, hay un municipio no tan sonado, no tan común, conocido, pero está aquí en Veracruz, es un municipio bonito. Aquí saludamos Chicahuatica. ¿Qué significa? Estás fuerte. Como si dijéramos, quizás ya más en español, te veo bien. Así que la expresión Chicahuatica es una alabanza, un estímulo, una palabra de ánimo a la persona. Quizás tenga un mal día, le haga falta una palabra bonita y decirle, Chicahuatica, estás bien, te ves bien. Es ánimo para él. Y si ya de por sí está alegre, le decimos así, ese saludo puede llegarle al corazón y alegrarlo mucho más. Hay más saludos. En la zona, por ejemplo, están otros como al llegar al hogar de una persona en San Juan del Río o Rafael Delgado, como se le conozca a este municipio, cercano al municipio de Orizaba, Veracruz. Saludan al llegar a la casa, Chancinco, o sea, tu respetable hogar. Están diciendo, acabamos de llegar a tu respetable hogar. Cuando las personas van y vienen, existen otros saludos distintos y estos son, por ejemplo, voy, vengo, vámonos, nos vamos, ahorita regreso, regresaré pronto, que regrese pronto. Todos estos se utilizan como saludos
normales, comunes, cotidianos en las comunidades de habla náhuatl. ¿Cómo se expresan? Nio, manio, matiacan, matihuía, matombiacan, según la variante regional, cuali ximuica, y el cuali ximuica expresa que te vaya bien y que regreses. O sea, son palabras con mucho significado y mucha belleza. Podemos estar hablando horas a este respecto. Este video ya lleva casi 11 minutos a este momento y solo hemos hablado especialmente de 3 saludos en náhuatl. Hay muchos más. Si ustedes quieren aprender su significado, pregúntenle a las personas nativas, ¿cómo se saluda en náhuatl? ¿Cómo saludas tú en náhuatl? No le digan, repito, lo quiero dejar claro hasta el cansancio. No le pregunten cómo se dice buenos días. Pregúntenle cómo se saluda en náhuatl. Y entonces comprenderán la belleza del saludo en náhuatl, que va más allá de todo lo que podremos expresar en español con los simples buenos días, sino demostramos empatía e interés personal, algo que es tan necesario en estos días tan difíciles por los que pasamos. Que pasen buenas noches, que descansen bien. Kuali ximosehuican, kuali xikochican. Mosla timotasque, mosla timuitase.